Buenas tardes, apreciados docentes. Bienvenidos a la cuarta sesión de formación CDA de evaluación. El día de hoy nos acompañan diferentes instituciones educativas, las cuales hacen parte de la CDA 007 con licencia para transformar, que está conformada por diferentes tutores de Barranquilla. Nos acompañan las siguientes IE: Brisas del Río, Isaac Newton, Denis Herrera de Villa, María Pospán, Eduardo Santos, Castillo de la Alboraya, Ciudadela 20 de Julio, Villanueva. Como instituciones invitadas contamos con Juan José Rendón, La Merced y Ed María Auxiliadora. En la siguiente diapositiva tenemos que esta formación tiene por título Criterios para evaluar desde el enfoque por competencia, cuyo objetivo es brindar orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar información sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de los criterios de evaluación, teniendo en cuenta que estos se constituyen en una herramienta de planificación de los desempeños esperados, haciéndolos evidentes y fácilmente comprensibles para docentes, padres, cuidadores y estudiantes. En el marco del programa Todos Aprender, se han motivado cambios en la didáctica del aprendizaje y la enseñanza. Igualmente se impulsa la transformación de la práctica de la evaluación como una necesidad para impulsar los cambios en la práctica pedagógica. Trabajaremos tres aspectos. El primero, la conceptualización del aprendizaje desde el enfoque educativo por competencias. Luego, los criterios de evaluación, su construcción para valorar el desarrollo de las competencias. Y por último, vamos a revisar los criterios de evaluación desde la metodología de evaluación remota, en alternancia o presencial. Teniendo en cuenta la situación de confinamiento, se trabajará la situación de noticias falsas desde una guía con metodología por proyectos. Y se realizó un cuestionario de exploración para la activación de los saberes previos. La situación trabajada es la siguiente. Noticias falsas se propagan con rapidez en los medios. Por ejemplo, una persona conoce una noticia falsa. En la primera hora, esta persona le comenta a 2 personas más. En la segunda hora, estas 2 personas a su vez le comentan a otras 2. En la tercera hora, estas 4 personas comentan esa noticia falsa con otras 2 personas. Si esta propagación continúa de esta manera, ¿cuántas nuevas personas están enteradas en la cuarta hora? Tenemos la respuesta de 2 estudiantes. El estudiante 1 responde que en la cuarta hora se enterarán 8 nuevas personas y el estudiante 2 dice que en la cuarta hora se enterarán 16 nuevas personas. La pregunta, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones considera usted son correctas? ¿El estudiante 1 merece la más alta calificación? ¿El estudiante 2 merece la más alta calificación? C, ambos estudiantes merecen la más baja calificación. D, ambos estudiantes merecen la más alta calificación. E, ninguna de las anteriores. La segunda pregunta nos dice, ¿cómo nuestro evaluador, como maestro evaluador de estos estudiantes, qué aspectos tiene en cuenta usted para valorar la respuesta del estudiante? Entonces, ¿cuáles son las opciones? El proceso para completar la tarea, la respuesta de la tarea propuesta, los procesos para el desarrollo de la tarea, así como la respuesta, las operaciones y los algoritmos que utilizó, así como la respuesta. La siguiente diapositiva nos muestra una gráfica. En esta gráfica podemos observar que el 61% de los docentes que realizaron el ejercicio considera que ambos estudiantes deben tener la más alta calificación. Y los aspectos que tuvieron en cuenta para valorar la respuesta, el 69.2% de los participantes
consideró que tuvo en cuenta los procesos para el desarrollo de la tarea y la respuesta. Vamos a tener en cuenta estas apreciaciones y al final ustedes mismos sacarán las conclusiones pertinentes. Recordemos que estamos trabajando el aprendizaje. Desde el modelo educativo por competencias. ¿Qué valoramos del aprendizaje desde un enfoque por competencias? Revisemos dos aspectos. La introducción del término competencia en el sistema educativo colombiano y cómo nuestros estudiantes desarrollan esas competencias bajo este enfoque. Estas dos ideas nos permitirán unificar una noción de aprendizaje a partir de los cuales se construirán los criterios de evaluación para valorar los aprendizajes de los estudiantes. El término competencia aparece por primera vez en el sistema educativo colombiano con la resolución 2343 de 1996, donde por primera vez se habla de logros de aprendizaje, pero no se define el término competencia. Luego, a partir de 1998, el Ministerio de Educación Nacional empieza a publicar los lineamientos de las diferentes áreas y en todo se habla de ser competente, pero no se aclara el término. No se establece una concepción del mismo. A finales de los 90, el IFES empieza a evaluar por competencias, a fin de mejorar los desempeños en la productividad laboral y empresarial del país. Hace su propia definición, pero aún el sistema educativo no ha construido una compartida con los actores. Para dar respuesta a la pregunta de qué es competente y qué competencias debe construir un estudiante en su paso por el sistema educativo, se construyeron los estándares curriculares en 2002, donde se presenta una definición del término competente, pero que resulta limitada respecto a las necesidades del IFES. Solo incluye los conocimientos. Más adelante, en el 2006, se amplía la definición y se construyen los estándares básicos de competencia. Y con la orientación de Carlos Vasco, se da una definición más clara del término. Se convierte en el punto de partida para futuros referentes de calidad. ¿Cuál es esta definición? Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. Y se inicia la construcción de un enfoque por competencias. Sin embargo, a partir del 2010 se empieza a utilizar de diversas maneras esta concepción y se empieza a utilizar para cualquier actividad que el docente requiere valorar. Se presenta una ambigüedad en si se evalúa la habilidad, la capacidad o su facultad o todas, o si son distintas, o si valoramos los desempeños, pero con respecto a qué, a la habilidad, a la capacidad o a la facultad con que nace o valoramos los conocimientos, o si su actitud es lo mismo que la actitud, o el talento o la transferencia. Ser competente significa poder transferir, pero ¿qué se transfiere? Es necesario tener claro estos términos para tener claridad de qué valoramos de la competencia. Necesitamos saber cuáles son las tareas que un estudiante necesita para el desarrollo de sus habilidades. Las tareas cumplen una función esencial en el desarrollo de las competencias. Todos estos conceptos se relacionan con la competencia, pero necesitamos saber si estos lo preceden o lo suceden. ¿Cómo la competencia se relaciona con estos términos? Bueno, todos los humanos nacemos con facultades que son biológicas y hablamos de actitudes para referirnos a la potencialidad de facultades o discapacidad para aquellas capacidades con desventaja biológica. Estos son preexistentes desde el nacimiento como base del desarrollo y que pueden afectarse por los factores externos, culturales, sociales, económicos.
pueden o no convertirse en capacidades que son puestas en acción de esas facultades. Somos hábiles si la tarea nos permite ver grados de desempeño en los que se puede mostrar destreza, y cuando un estudiante demuestra desempeños diestros en una tarea, se dice que es competente. El desarrollo de una habilidad implica tener desempeños diestros, los cuales contienen conocimientos que se construyen, capacidades que utilizamos y perfeccionamos, y unas actitudes como ese elemento emocional o motivacional. Los docentes no observamos habilidades ni capacidades, sino los desempeños de nuestros estudiantes, que son las señales o pistas que ayudan al docente a valorar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes, y son la fuente de información con que cuenta el maestro para inferir los aprendizajes de sus estudiantes. Primero, hablar del desarrollo de habilidades de un estudiante implica que para completar una tarea debe emplear un grupo de capacidades. Segundo, respecto a la ejecución de la tarea, es que se puede decir que un estudiante es hábil porque es posible determinar desempeños diestros. Somos hábiles en tareas, no en áreas o facultades. Por eso no decimos que un estudiante es hábil en resolver problemas en general, sino de acuerdo a la tarea que es capaz de resolver. Los criterios deben responder a la tarea de cada área. Por ejemplo, en matemáticas, los objetos son intangibles, por eso deben desarrollar diferentes habilidades, no así en otras áreas que resultan tangibles. La habilidad tiene 3 etapas en su desarrollo. La etapa inicial, donde el estudiante se enfrenta por primera vez a la tarea y necesita un mayor esfuerzo cognitivo y tiempo para entender la tarea. Implica que debe construir unos conocimientos declarativos y que le resulta difícil afrontar otra tarea. Esta etapa está llena de errores. En la etapa intermedia, ya ha aprendido unos conocimientos procedimentales. Empieza a eliminar los errores, pero para completar la tarea necesita esfuerzo cognitivo mayor. Ya en la etapa final o de encapsulamiento, no hay inversión de esfuerzo, ya que el conocimiento procedimental ha sido adquirido, ya no hay errores. Por esto, los criterios deben corresponder a la etapa que se quiere valorar. Hemos hablado de facultades, capacidades, habilidades, pero ¿cómo el aprendizaje hace parte de este proceso? El perfeccionar una capacidad o una habilidad implica un proceso de aprendizaje. ¿Qué hacer, cómo y cuándo hacerlo? Pero ahí no queda el proceso, sino que se sigue ampliando, puesto que perfeccionar las habilidades o las capacidades es también un proceso de aprendizaje. Se continúa madurando las actitudes y las habilidades que deben aplicarse en un contexto distinto, de donde se aprendieron. Esto quiere decir que el desarrollo de competencias es un proceso de aprendizaje en donde el competente da un paso más allá del desarrollo de su habilidad, además de completar una tarea correctamente. Es capaz de encontrar nuevas situaciones donde se puedan aplicar. Ser competente significa transferir nuestras habilidades. Para ello es necesario tener desarrolladas esas habilidades en etapa final, tener la motivación para hacer uso de ellas en otros escenarios y tener la capacidad de la sensitividad para saber en qué momento específico puede aplicar esa habilidad en un contexto nuevo. La construcción de los criterios de evaluación debe considerar que para valorar las competencias es necesario saber si un estudiante puede o no transferir sus habilidades. Es decir, valorar los desempeños a partir si ya ha desarrollado esa habilidad primero y si ya desarrolló la habilidad, si tiene inclinación para aplicar esa habilidad. Valorar si tiene esa sensitividad para ver en qué contexto nuevo puede aplicar esa habilidad.
El sistema educativo tiene un rol fundamental en el desarrollo del ciudadano. Incide en la construcción integral de cada estudiante en el factor motivacional y la toma de decisiones. Para la construcción de criterios de evaluación se sugiere considerar los factores externos, sociales, culturales. Por ejemplo, cómo la expectativa del maestro afecta el desarrollo de competencias, la educación de los padres, la nutrición. La manera de evaluar debe estar en concordancia con esa visión de aprendizaje, al igual que los criterios de evaluación. En la siguiente diapositiva recordamos la definición desde el enfoque por competencias de qué es el aprendizaje. Y lo definimos como el proceso de perfeccionamiento de las capacidades de una persona que va desde su desarrollo en habilidades o talentos para continuar desarrollándose en competencias, experticia y virtuosismo, en la que cada conversión se aprende qué hacer, además de cómo y cuándo hacerlo, permitiéndole relacionarse con el mundo de una forma más perspicaz. Los criterios para evaluar los aprendizajes de los estudiantes deben estar en concordancia con su concepción de aprendizaje y así valorarlos. Su fase de conocimiento que construye el perfeccionamiento de sus capacidades, el desarrollo de sus habilidades, su inclinación para aplicarlas en los diferentes contextos, la transferencia de esas habilidades, su sensitividad para aplicarlas y esa actitud para aprender. Es a partir de esto que brindamos algunos elementos para la construcción de estos criterios de evaluación. Ya vimos que el desarrollo de competencias implica un proceso de aprendizaje para el perfeccionamiento de las capacidades, desarrollo de las habilidades hasta llegar a la competencia. Esto requiere el saber cómo y cuándo hacerlo. En esta parte hablamos precisamente sobre los elementos que vamos a considerar para la construcción de criterios de evaluación desde el enfoque por competencias. El decreto 1290 orienta los aspectos que debe contener el CIE y en primera instancia habla de criterios de evaluación. Estos son descriptores que orientan y determinan el trabajo del estudiante, permiten establecer pautas de trabajo con claridad y pertinencia. Es una herramienta indispensable, ya que hace evidente el desempeño del estudiante, permite al estudiante conocer con anticipación los retos planteados para un determinado tiempo y al docente orientar acciones pedagógicas hacia el logro específico de los desempeños esperados y tomar decisiones oportunas en el proceso educativo. Tenemos una propuesta de elaboración de criterios de evaluación desde un enfoque por competencias y hay unos elementos a tener en cuenta en estos criterios. El primero responde a la pregunta, ¿cómo valorar los desempeños de los estudiantes? Y se define para que sean un punto de referencia y den claridad en la valoración de las evidencias de los desempeños, con equidad y transparencia. Requiere establecer las evidencias de aprendizaje que pueden valorarse. Y los elementos que se proponen a considerar se refieren a la selección de los aprendizajes, los grados, los niveles de desempeño, los tipos de conocimiento, las acciones pedagógicas y los instrumentos, las evidencias de aprendizaje, los actores que participan en el proceso de evaluación. Es importante resaltar que la elaboración de criterios de evaluación parte desde el mismo momento de la planeación de las acciones pedagógicas de enseñanza-aprendizaje. Allí se incluye la evaluación, ya que estos tres bloques están estrechamente relacionados y conectados con el proceso. Que el estudiante reconozca que la evaluación es una oportunidad para avanzar, que permite el desarrollo de valores, ya que establecen unas reglas de trabajo que se respetan. Además, él puede evidenciar que el docente se preocupa por su progreso en el proceso de aprendizaje.
Vamos a abordar estos elementos desde una propuesta de lenguaje para el grado quinto, donde se busca que se trabaje una metodología por proyectos, que resulta pertinente en este momento de enseñanza remota con el uso del Internet en todos los campos, y a los que estamos expuestos, tanto adultos como niños, por la forma como se maneja la información. Actualmente estamos enfrentando un fenómeno en que se recibe un bombardeo de mensajes falsos que tiene la intención de engañar, de inducir al error, de manipular la opinión pública o desprestigiar una empresa o una persona para obtener beneficio propio. Presentar información falsa es una amenaza para la credibilidad y para la sociedad, pero es un desafío para la educación. Ante esta situación genuina de comunicación, se requiere una propuesta donde el estudiante pueda acceder, clasificar, seleccionar y analizar la información que circula a través de los medios, pero sobre todo a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo como usuario, o que le permita evaluar y distinguir la información verdadera de aquella que resulta falsa. De esta manera y a partir de esta situación, la idea es que podamos seleccionar unos aprendizajes. Primer elemento a tener en cuenta, a través de nuestros referentes de calidad que nos permitan trabajar este evento tan cotidiano que tiene implicación en todos los contextos. Recordemos que el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. Y recordemos que en los referentes de calidad, estándares básicos de competencias, DBA y mallas de aprendizaje, vamos a encontrar los aprendizajes que podemos seleccionar. ¿Por qué es importante seleccionar los aprendizajes? Veamos un ejemplo. Cuando un maestro selecciona un tema como los medios de comunicación, nos enfrentamos a un objeto de estudio sin una base de elementos significativos para trazar una ruta de trabajo. Y el maestro solo conceptualiza sobre el tema y la enseñanza se queda en una sola transmisión de información y repetición de teorías, sin contextualizar. El estudiante no le encuentra sentido al proceso. Cuando el maestro selecciona un aprendizaje como evalúa información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad, este aprendizaje direcciona el qué, que es el objeto de estudio para este caso, los medios de comunicación. Posee un verbo, evalúa, que indica el grado de aprendizaje y un contexto que sirve para la toma de decisiones sobre las acciones que se pueden trabajar con los estudiantes. Ahora hablemos de por qué son importantes los conocimientos declarativos y procedimentales. Declarativos incluyen hechos, creencias, opiniones, generalizaciones, teorías, hipótesis y actitudes acerca de uno mismo, de los demás y de los acontecimientos del mundo. Es decir, que responde al saber qué y saber por qué debe hacer. Procedimentales están relacionados con el saber cómo debe hacerlo, permitiendo el uso eficaz, flexible y en contexto del conocimiento declarativo. Por tanto, consta de algoritmos o sistemas, reglas para hacer inferencias. Estos están permeados por la actitud y deben estar presentes en todo proceso educativo y permiten que tomemos decisiones en los instrumentos que nos sirven para orientar el proceso. Es decir, el aprendizaje no solo me indica el cómo, sino también el contexto. Como parte del segundo elemento encontramos el grado de desempeño y volvemos al verbo evalúa, expresado en el aprendizaje, que nos indica la profundidad que debe lograr el estudiante en el desempeño. Estas son las ejecuciones observables que le permiten al estudiante la valoración. No es lo mismo analizar un dato que compararlo. Revisemos el ejemplo. Evalúa información ofrecida por los medios de comunicación teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores
y la intencionalidad. En el ejemplo 1, el maestro le está pidiendo al estudiante que asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. En el ejemplo 2, el maestro le está solicitando al estudiante que compare los diferentes medios de comunicación, teniendo en cuenta los mensajes emitidos. Si revisamos el aprendizaje, evalúe, es evidente que el ejemplo 1 se acerca a la solicitud del aprendizaje que se desea. Pero el maestro le está pidiendo que asuma una posición crítica y la sustente. Pero en el ejemplo 2, compare, no está al mismo nivel de lo solicitado en el aprendizaje, que es la evaluación. Comparar implica una tarea que puede ser parte del proceso, pero no permite evaluar de manera efectiva el aprendizaje. El tercer elemento corresponde a las acciones pedagógicas y los instrumentos que posibilitan oportunidades a los estudiantes para demostrar sus competencias. En situaciones normales de asistencia, el maestro casi siempre toma la decisión de una prueba escrita, pero hay diversas estrategias que nos permiten valorar el aprendizaje. Entrevistas, guiones, foros, informes, exposiciones orales, un video en estos momentos. Una guía bien elaborada puede entregar una buena información. A partir de ciertas acciones, también se recomienda el uso de la rúbrica, que nos da una información que permite una evaluación más objetiva. El cuarto elemento para desarrollar los criterios de evaluación corresponde a las evidencias de aprendizaje. En esta propuesta, estas evidencias se constituyen en pruebas concretas o tangibles que permiten valorar los desempeños y las podemos clasificar en evidencias de conocimiento, actuación o producto. Las evidencias de conocimiento son las relacionadas con el saber y el comprender. Incluye conocimiento de hechos, procesos, principios y teorías, y la manera como aplicar los conocimientos en situaciones cotidianas y nuevas. Las evidencias de actuación permiten tener pruebas del saber hacer, relacionadas en cómo el estudiante ejecuta un proceso, una habilidad y el resultado obtenido cuando aplica esos conocimientos. Permitirá una información de cómo se desarrolla un proceso. Así el estudiante puede identificar los aprendizajes que posee y los que debe revisar. Estas evidencias de desempeño contienen las evidencias de conocimiento. Se pueden observar a través de un video, en experiencias, laboratorios o siguiendo instrucciones. Las evidencias de producto corresponden al resultado que se obtiene en la actividad realizada por el estudiante. El producto puede ser material, un artículo o un documento escrito que refleje el aprendizaje alcanzado. Estas evidencias de producto nos permiten inferir el proceso o método realizado por el estudiante. En estos momentos de educación remota, estas evidencias se convierten en una herramienta muy útil para obtener información sobre los aprendizajes desarrollados en casa. El quinto elemento corresponde a los actores que participan en el proceso de evaluación. Para que sea objetiva la evaluación requiere que quienes intervienen en el proceso educativo participen en ella. La heteroevaluación es el único actor importante en el proceso. La autoevaluación toma un papel preponderante en los momentos actuales y permite que el estudiante realice el proceso de metacognición de lo que está aprendiendo. ¿Para qué le sirve? ¿Cómo usarlo en la vida cotidiana? Y que también sea consciente que debe mejorar y aprender para continuar. Además, es importante la coevaluación en este caso. Los padres en estos momentos son actores importantes, los compañeros de clase como pares. Cuando tenemos todos los actores participando, logramos una perspectiva social de la evaluación
y es menos individualista. Revisados nuestros 5 elementos, veamos un ejemplo de cómo podrían plantearse los criterios de evaluación. Podemos ver en la parte superior las acciones pedagógicas, el grado de desempeño y el descriptor, el tipo de evidencia, las características y los actores. Voy a permitirme leer el ejemplo 2 y ustedes con más tiempo seguirán analizando. Producción de textos. Se valora la capacidad del estudiante para elaborar un texto argumentativo donde asuma una posición crítica y la sustente frente a la emisión de una noticia falsa. El texto debe cumplir con sus fases, estructura, finalidad y secuencialidad. En el tipo de evidencia tenemos conocimiento, producto. En característica del instrumento, hoja de cotejo con indicadores que orientan y valoran el trabajo, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Ahora veamos algunas evidencias de aprendizaje de unos estudiantes con diferentes tipos de estrategias. Hola, un saludo para todos. Bueno, les voy a explicar una forma de convertir sus guías en guías interactivas y donde los estudiantes las puedan desarrollar, trabajar, explorar desde su computador, su tablet, incluso desde su celular. Tenemos la plataforma Genially. Este es un ejemplo de una guía sobre textos instructivos para grado tercero. Esta plantilla nos permite mostrar la información de una forma diferente, más amena a la vista, y nos permite tener una ruta de actividades que oriente de mejor forma al estudiante sobre qué debe hacer. Dentro de esa ruta de actividades hay una serie de plataformas también que se sugieren, se proponen en el día de hoy para trabajar procesos de evaluación y seguimiento. Entonces, tenemos esta plataforma que se llama Life Worksheet, que permite ingresar a los estudiantes con un usuario y una contraseña que el docente previamente debió haber asignado. Entonces, el estudiante ingresa y puede desarrollar la guía asignada y elaborada por el docente. Y el docente puede calificar la guía en línea y dar una puntuación de manera cuantitativa. El estudiante después puede ingresar, observar su nota y hacer seguimiento de su trabajo, o el docente a través de un correo o el chat de WhatsApp puede compartirle su puntuación. Hay otras plataformas como es el caso de Lesson Plan, donde el estudiante ingresa el nombre y puede hacer una ruta tipo juego. Y Lesson Plan permite al docente hacer una serie de actividades que incluyan lecturas, videos, análisis de imágenes y hacer preguntas del tipo abiertas o del tipo de selección múltiple. Cuando el estudiante seleccione su respuesta, si está correcta, pues se le puede poner un mensaje animándolo. O si está incorrecta, se le puede hacer, o se le puede escribir allí un mensaje de retroalimentación. Al final del juego, el estudiante va a ver su nota, el juego automáticamente le asigna su puntuación que el docente a la hora de elaborar la ruta tuvo que haber asignado. Frente a cada pregunta le da una valoración y el docente puede hacerle seguimiento porque dentro de la plataforma, cuando se registra, puede ver esas estadísticas. Entonces, por ejemplo, con este estudiante puedo ver qué preguntas tuvo de forma correcta, en cuáles falló, e incluso puede ver el tiempo utilizado
en cada una de las preguntas y poder analizar como docentes, determinar si el estudiante realmente lo hizo a conciencia o lo hizo al azar. Tenemos otra con el mismo Genially. Y acá tenemos el ejemplo de la actividad de Josefina en la cocina sobre un programa de televisión que dan por Señal Colombia. ¿En qué consiste este juego? El estudiante debe ingresar a cada una de estas actividades, por ejemplo, ir a introducción y ahí está el video en el cual se va a basar toda la actividad. Y debe superar cada una de las pruebas. Entonces, en la parte del quiz hay preguntas de selección múltiple, le va a salir ahí que está errado o correcto. Al final de que termine el quiz, de que el estudiante termine el quiz, le va a salir un número por cada una de las diferentes actividades que el estudiante desarrolla. Al final, el estudiante lo que hace es ingresar el código. Y la idea es que el estudiante desarrolle cada uno de los desafíos, por decirlo así, descubra el código y se lo envíe al docente como prueba, como asistente de que hiciera una actividad. Este seguimiento o este proceso para evaluar no es del tipo cuantitativo, es más del tipo cualitativo. Y la idea es poder socializar la experiencia que tuvo el estudiante con la actividad, escucharlos, hacer un proceso de retroalimentación. La manera que usted se asegura de que el estudiante sí realizó la actividad es cuando el estudiante le envía el código que descubrió. Puede pasar que entre ellos se pasen el mismo código, entonces usted puede hacer varias plantillas en las que lo que va a hacer es cambiar los códigos a cada una para que a cada estudiante le salga un código al azar. Estas son básicamente algunas de las herramientas que podemos usar de forma virtual para hacer un seguimiento o una evaluación. Pues está también una que muchos conocemos, que son los formatos de Google. La ventaja de los formatos de Google es que nos permite igual volver el formato en un cuestionario, darle una puntuación y hacer un seguimiento de estudiante por estudiante, y nos muestra también una estadística. Pero si queremos hacer algo diferente, algo más interactivo, tenemos una serie de opciones, y el día de hoy pues les mostré Genially, Lesson Plan y las worksheets. Bueno, ahora les dejo unas consideraciones generales para la elaboración de criterios de evaluación. Debemos tener en cuenta las condiciones de nuestros estudiantes y los medios que disponen. Es muy importante la orientación de la tarea para alcanzar los aprendizajes. De la idea que tengo, de lo que espero, dependerá mi manera de evaluar. Y para diseñar criterios de evaluación en la metodología remota, presencial o en alternancia, se tienen en cuenta los elementos contemplados de los que hemos hablado en esta CDA: acciones pedagógicas, nivel de desempeño, tipo de evidencia, actores de la evaluación e instrumentos. Espero y esperamos, pues, los integrantes de esta CDA, que haya sido muy enriquecedora los aportes, pues, que hemos dado en esta tarde, sean de gran provecho y de utilidad para su quehacer pedagógico en su labor docente. Estaremos atentos a sus inquietudes para dar respuesta a las preguntas en el chat. Cada tutor de cada institución educativa estará pendiente de sus docentes para que sus inquietudes y sus preguntas sean respondidas. Muchas gracias por acompañarnos.